Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener una oración para iniciar. Señor, te alabamos a ti porque reconocemos tu grandeza y tu majestad, y en esta hora queremos suplicarte, Padre, que tú seas quien nos bendigas a través de tu palabra. Señor, danos de tu sabiduría, Señor, para entenderla. Nos encomendamos este tiempo y rogamos, Señor, que tu nombre sea exaltado sobre todo, Señor, que tú seas glorificado, Señor, en cada palabra, en cada comentario, Señor, y que, Señor, que también tú estés trabajando, Señor, en cada uno de los corazones. Señor, bendícenos a través de tu palabra, te lo rogamos, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Para el mensaje de hoy, yo pensé en un título de acuerdo a tres cosas que voy a manejar interesantes en esto, que es la triple obra de Jesús en la cruz. Pero después, ahorita estaba viendo y dije, triple obra de Jesús en la cruz. Pero si no fueron nada más tres lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, si los que estuvieron estudiando en el Instituto Maranata, cuando teníamos un librote así, y ahí se nos mencionaban 33 cosas que Dios había hecho en el momento con el sacrificio del Señor Jesús. Entonces, creo que me quedé muy pobre, disculpen. Quiero hablar sobre esta triple obra de Jesús. O sea, es algo interesante que quiero antes de que otra cosa suceda, quiero decirles que yo me estuve preparando para el viernes. Entonces, pero pasó algo que me cambió todo, o sea, ya ni siquiera pude venir el viernes pero gracias a Dios ya lo que íbamos a arreglar desde el viernes y el sábado, todo salió bien, Dios nos bendijo, y pues quiero iniciar con este tiempo. La primera cosa que Jesús estaba realizando a través de su sacrificio, quiero llevarlos por favor ahí donde tuvimos la lectura bíblica. Ahí en Isaías 53, y si vemos el capítulo 5, es de donde me voy a estar moviendo. Quizás los mueva para otros lados, pero el centro va a ser este versículo. Dice, les quiero leer desde el versículo 4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Antes de meterme en el versículo 5, quiero aclarar una cosa. Ahí en el versículo, al inicio del versículo 5, donde dice más, quiere decir que aparte o sea, que lo que estaba atrás, así como que le da el tono de decir, ¿saben? Estaban equivocados lo que estaban pensando. Ahí en el versículo 5 está diciendo, ¡hey! Ahí hay un error, tiene un error. ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice, porque él herido fue por nuestras rebeliones, ¿sí? Pero antes, o sea, en los versículos anteriores está el escritor está diciendo que había una confusión. Dice, ciertamente nosotros pensábamos que él había sufrido porque se lo merecía, porque no había otra. Él se estaba rebelando y él tenía que sufrir las consecuencias. Pero el versículo 5 dice, más. Dice, no, o sea, como decir, estaban equivocados. Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Ahí la palabra, quiero que noten la palabra herido, que viene de una palabra hebrea y quiere decir atravesar o traspasar hasta la muerte. Dice el versículo más, él herido fue por nuestras rebeliones. Él había sido traspasado, y quiero que ahí
Ya leímos este versículo 5. Quiero llevarlos ahí a alguien que me pueda leer, por favor, Zacarías 12, 10. Por favor. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como si llora por hijo unigénito, viéndose por él como quien aflige por el primogénito. Dice, y mirarán a mí al que traspasaron. La palabra y traspasar es la misma palabra que usamos ahí en Isaías 53, donde dice, él fue herido, él fue traspasado, él fue muerto por esto. Quiero llevarlos, por favor, también a Juan, a San Juan, capítulo 19. Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le había cortado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ok. Aquí, o sea, lo que estábamos leyendo en Isaías era una profecía del sufrimiento por el que iba a pasar el Mesías. Aquí en Juan ya es el relato de lo que está sucediendo. El escritor está diciendo, ahí, miren, ya, o sea, ya él ya no está diciendo, y va a pasar esto, y va a pasar aquello, no, sino que él ya se está dirigiendo a un hecho, algo que ya pasó, que él ya está platicando de qué es lo que está pasando en el momento, cómo el Señor Jesús está siendo clavado, cómo este soldado está llegando a realizar en el 19:34 nos dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y, o sea, aquí está, yo quise hacer un comentario en esta partecita porque me parece importante. ¿Sabían que hay muchos comentarios, muchas teorías sobre la muerte del Señor Jesús? Y es decir, sobre este evento, sobre esta parte y muchos dicen, es que el Señor Jesús, ni siquiera le llaman Señor Jesús, le dicen, no, es que este profeta de Dios, lo que pasa es que no murió. Se lo llevaron, lo escondieron, ahí está en una tumba, pero ahí lo estaban cuidando y lo estaban protegiendo para que no se enfermara más, lo curaron bien y luego ya salió y dijo que había resucitado. Pero quiero que noten ahí en esta parte, el versículo 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Siento mucho que no haya un doctor aquí para que nos platicara algo sobre esto, pero hay una alrededor del corazón. O sea, nosotros tenemos así el corazón, dicen que el corazón lo tenemos del tamaño de nuestro puño. Pues el corazón está así y tenemos como una especie de tela que es muy resistente así alrededor del corazón, y ese saquito es como un saco, está lleno de un líquido que se llama líquido pericardial, algo así se llama. El caso es que ese está protegiendo ahí como cuando la mamá tiene a su bebé. El bebé puede moverse y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque el líquido está permitiendo que tengan los movimientos. Y el corazón, ahí adentro de este saco del pericardio, el corazón puede moverse fácilmente. Cuando Juan está diciendo en el versículo 34, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Era porque la lanza había atravesado ese costalito, el pericardio, había trozado ahí y estaba saliendo el líquido que estaba protegiendo, que estaba permitiendo que el corazón trabajara bien, pero a la vez, o sea, no solo rompió el costalito, salió líquido, pero también salió sangre del corazón. Entonces,
Yo estuve investigando porque mucho tiempo yo creía, dice, seguramente salió sangre y agua, porque cuando uno se muere, ya la sangre y el líquido se separan y sale, pero no. O sea, el Señor Jesús todavía está vivo cuando llega este soldado y rompe el pericardio. Entonces es cuando él cuando rompe el costalito, el pericardio, sale ese líquido que está permitiendo que trabaje bien el corazón. Entonces, si el Señor Jesús no, o sea, en esta parte podemos estar seguros de una cosa. Ahí, en el momento que el soldado hizo esto, el Señor está muriendo. Está muriendo porque cuando falta ese líquido, el corazón empieza a sufrir y la persona muere de un infarto. Ya, se acabó. ¿Por qué? Porque el corazón ya no tiene libertad para estar trabajando y es el peso de estar distribuyendo la sangre por todos los miembros, por todo el cuerpo, y aparte estar batallando con ese costalito que le está aplastando. Entonces el corazón, o sea, ahí ya la persona muere de un infarto. Por si no. Ok. Si leemos por favor también los versículos ahí mismo en Juan 19, el versículo 36 y 37 nos dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron, y es la referencia al versículo que leímos ahorita en Zacarías, ¿sí? Esta es el cumplimiento, este es el momento del cumplimiento, o sea, cuando está realizándose este sacrificio, cuando el Dios mismo, el Dios hombre, está ofreciendo su propia vida para cumplir con un propósito. Si leemos ahí en Isaías 53, ¿alguien me puede leer otra vez 53:5? Mas herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces también dice que ahí el Señor Jesús, aparte de ser atravesado, también fue molido. Y esta palabra es una palabra hebrea y se refiere a triturar, se refiere así golpear mucho de una forma intensa. Si vemos en el libro de Lucas capítulo 22, Lucas 22, en el versículo 41, y podemos leer del 41 en adelante, y está hablando cuando el Señor Jesucristo está en el jardín de Getsemaní, y ahí dice el versículo 41, dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, versículo 42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este último versículo no era que el Señor Jesús estuviera sudando sangre. No. O sea, aquí si se fijan, la palabra anterior era como. O sea, algo semejante. O sea, nosotros hemos visto gotear el sudor cuando hacemos mucho ejercicio y vemos cómo está goteando. Pues el Señor Jesucristo ahí estaba sudando, tenía una carga grande en él, y ahí está rogando al Padre: ¿sabes qué, Señor? Si tú quieres, pues pasa de mí esa copa. O sea, si tú quieres, no permitas que yo llegue a la cruz, que yo sea sacrificado por esta bola de pecadores. Pero esto sea mejor como tú quieres. O sea, que se haga tu voluntad. Y ahí está, es la forma como el hombre a través, o sea, como él está siendo molido
por el pecado de la humanidad, porque recordemos, cuando está en la cruz, vemos un momento en que dice que había oscuridad. Entonces, Dios mismo está poniendo el pecado, la carga de todo el pecado de la humanidad sobre su propio Hijo. Dicen los teólogos, es que lo que pasa es que en ese momento, Dios no quería ver, porque su propio Hijo estaba muriendo y estaba cargando algo que no le tocaba. Él estaba pagando por algo que él no había hecho. Si vemos en 1 de Pedro 2:24, alguien que lo lea, por favor. Sí. Y llevó al mismo nuestros pecados a su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos por sus pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Ok. Quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo, en el madero. Ahí está este cuerpo, el cuerpo del mismo Hijo de Dios, sufriendo por causa de que ahí están siendo todo el pecado siendo puesto sobre él. Es la forma como por causa de nosotros está siendo molido este cuerpo. Y ya ahí está. Algo terrible. Si en este mundo hubo alguien inocente, podemos mencionar hasta cierto punto a Adán. Llegó un punto en que él cometió pecado y ya se acabó la inocencia para él. Pero ahí estamos viendo a un Cristo, a el mismo Hijo de Dios, que no había hecho nada para merecer esto, pero sin embargo está pasando por este sufrimiento. Pero no lo está pasando nada más porque para hacer un ritual. No. Él está pensando en usted y en mí. Hay un hombre escritor que escribió esto que estamos leyendo, lo puso en un himno y se me hace interesante. Dice: por crímenes que hice yo, sufrió él en la cruz. Qué gracia y sin fin amor me muestra así Jesús. El sol su luz debió ocultar al ver muriendo allá al Creador por todo el mal de la humanidad. Es un doctor llamado Isaac Watts quien escribió este himno, y él en realidad está mostrando, lo que él está diciendo es un inocente, el mismo Hijo de Dios, pagando un precio que teníamos que haber pagado nosotros. Número 2. Entonces, aquí en la primera obra fue que Él fue herido y fue molido por mi pecado. Luego, número 2. Quiero regresar al libro de Isaías. Isaías, capítulo 53:5. Alguien me lo lee, por favor, a ver si nos lo aprendemos para cuando termine el mensaje. Morido por los pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su hierro fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Fue castigado en mi lugar. Hay algo en esta parte que me llama la atención. Aquí no se trataba, yo merecía morir por mi pecado, pero el hecho de morir por mi pecado no quería decir que fuera a haber un beneficio para mí. Simplemente pagaba lo que debía y ya listo.
Pero no, o sea, quiero que vayan por favor ahí a Romanos 6:23. Los que han estado en escuela dominical seguramente ya dominan estos versículos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Sí, la paga del pecado es muerte. Y esa paga fue la que el Señor Jesucristo estaba llevando ahí. Él fue traspasado, pero sin él haber cometido pecado. Fue sacrificado, pero sin él haber tener por qué haberlo hecho. Dice, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Con ese, o sea, nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Por el pecado que había en nosotros. Vino a haber paz entre Dios y yo por el sacrificio realizado por el Señor Jesús. Hay una película de la que el hermano Trini la otra vez hacía mención, y se llama El Hijo de Paz. Y habla sobre dos tribus. Dos tribus, no recuerdo ahorita es de Perú, o no me acuerdo de dónde mero son estas dos tribus. El caso es que, o sea, entre ellos, o sea, para poder tener paz, ellos se traicionaban entre ellos. O sea, el que realizó la película, él decía, ¿cómo les voy a hablar a estos de Jesucristo si cuando les platiqué que Judas traicionó al Señor Jesucristo, ellos estaban gozándose porque había tenido la sabiduría para engañar al Señor Jesús? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues, y él notó una cosa, que para que los pueblos tuvieran paz, el hijo del jefe de una tribu era entregado al jefe de la siguiente tribu, y la otra tribu daba el hijo. Entonces, mientras esos hijos vivían, esas tribus estaban en paz porque no les convenía a ninguno de los dos empezar porque si uno le hacía daño a su hijo, pues el otro iba a hacer lo mismo. Entonces esa era la forma como llevaban a cabo este pacto de paz entre ellos, mientras el hijo vivía. Y si se fijan, no es diferente a la forma como el Señor Jesucristo, o es decir, como el mismo Dios estableció la paz entre nosotros y Él. Dio a su Hijo. Ahí está el Hijo pasando por un proceso terrible, o sea, porque saben que la crucifixión no se trataba, la crucifixión no se trataba nada más de llevar a la persona, ponerla ahí sobre la cruz y unos clavos y ya estuvo. No, la crucifixión era un proceso, y un proceso que se llevaba, en el caso del Señor Jesucristo, nosotros vemos que fue un día, aunque puede ser desde un día antes, posiblemente un día y medio o 2 días, lo que llevó ese proceso. O sea, porque primero ahí estaban cuestionándolo, después estaban maltratándolo. Y ese maltrato que se llevaba a cabo contra la persona que iban a crucificar, o sea, no eran caricias, no eran nalgadas como las que a veces nosotros les damos a los hijos. No. O sea, si ustedes han leído, se van a dar cuenta que hacían una clase de azotes, que en la punta del azote, del material que tenían, amarraban pedacitos de hueso, pedacitos de fierro, filosos, con el propósito que cuando golpeaban, jalaban, se traían parte de la piel del tejido del prisionero.
O sea, era algo terrible lo que realizaban contra la persona a la que estaban castigando. Estos castigos eran tan duros, o sea, muchas de las personas no llegaban a la cruz. Muchas personas quedaban ahí donde los azotaban, ahí se morían. O sea, era algo terrible. Y, o sea, uno ve películas, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo terminó de ser azotado y ve y casi puedo decirles que lleva la cruz como si fuera cualquier cosa. Pero eso es fuera de la realidad. O sea, porque cuando terminaban con los azotes, cuando terminaban con eso, la persona casi estaba muriendo. O sea, vemos la fotografía, o sea, no sé si han notado esto, pero hay unos cuadros donde ponen al Señor Jesucristo en la cruz ya, y luego su rostro así casi como las modelos de Nivea o de algo así, o sea, bien bonito, bien terso, así. De su barba casi mejor que la de Charlie, fácil, así, o sea, bien arregladita, y luego, pero su corona de espinas aquí, y luego una gotita de sangre aquí bajando. ¿Saben una cosa? Eso es una total mentira, porque el mismo Isaías, si ustedes leen todo el libro, todo el capítulo 53 de Isaías, nos dice, desde unos versículos antes de llegar al capítulo 53 de Isaías, dice que el rostro del Señor, del siervo de Jehová, fue desfigurado. O sea, no me parece, o sea, no es lógico el rostro que vemos en esas pinturas, porque la misma Escritura nos dice, su rostro fue desfigurado, estaba inflamado, seguramente los golpes, seguramente, era algo terrible. Pero, o sea, podemos notar una cosa. Él fue traspasado por nuestra rebeldía. O sea, todas esas cosas que estamos platicando, todo eso por lo que pasó el Señor Jesús, era algo que nos tocaba servir a nosotros. Pero dice, el castigo de nuestra paz fue pagado por Él. Quiero leerles un versículo, en el mismo versículo, el 53. Quiero leérselos, pero hay una versión que se llama Dios habla hoy, y dice: pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades, el castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. O sea, la salvación, quiere decir esta palabra salud. Entonces, aquí está, Él fue castigado en mi lugar, ahí está, recibiendo el castigo para que yo pudiera tener paz con Dios. Algo hasta aquí, o sea, yo estoy viendo estas dos partes del sacrificio del Señor Jesús. Estoy notando algo. La última parte del versículo ya nos habla de salvación, pero hasta aquí, hasta lo que estamos viendo, estamos notando que, o sea, si Él está arreglando, está poniéndonos en paz con Dios, yo puedo estar en paz con una persona, un enemigo, pero ese enemigo nunca se va a arrimar a mí a tratar de, a ver, ¿qué se te ofrece? ¿En qué te puedo ayudar? Si notamos lo que estoy tratando de decir, que hasta ahí, o sea, el sacrificio, todo lo que estaba haciendo Dios únicamente era para que simplemente no hubiera problemas entre Dios y yo. Sí. Pero la siguiente parte es la que, bueno, antes de pasarme esta parte, quiero llevarlos por favor a Colosenses 1:20.
y por medio de conciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está. Jesucristo haciendo la paz entre el hombre y Dios. Ahí está, en medio está el Señor Jesucristo reconciliándonos. ¿Sí? Hasta ahí. Luego, la tercera cosa, que es la última, que es la última de las que voy a mencionar, porque ya les comenté esto de que, o sea, me quedé un poco cortito. Dice, pagó la salvación para la humanidad. Y quiero que leamos otra vez ahí 53:5, por favor. Hacer el hecho por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ok, hasta ahí. Luego, o sea, si se fijan, dice, ahí nos habla claro, o sea, la última parte, como la versión que les leí, sí se acuerdan que decía, por sus heridas alcanzamos la salud. Y está hablando, cuando habla de salud, está hablando de la salvación. Entonces, ahí Jesucristo no solo estaba pagando lo que debíamos, pero ahora también lo que estamos mencionando aquí es ahora. Ahí tenemos una salvación de parte de Dios para nosotros. O sea, no se trata nada más de que ya estamos en paz y ya tú vas por tu lado y yo por mío y ya estuvo, pero estamos en paz, o sea, ya no tenemos ni por decir algo, ni Aarón tiene algo en contra de mí, ni yo en contra de él, pero él vive allá en Mioqui, allá se entretiene, allá haciendo sus cosas, y yo vivo allá en la orilla de aquel lado y todos felices, todos contentos. Pero esa no era el propósito del mismo Dios. O sea, el Señor Jesucristo me está reconciliando, pero ahora sí, aquí están juntos, aquí vamos a estar juntos. Dice, pagó la salvación para la humanidad. Y esto, o sea, pagó la salvación, si vemos... Si vemos o sea, si nos fijamos, o sea, no es lo mismo no tener, no tenemos resentimientos por algo que pasó, pero ahí estamos bien. Pero cuando el Señor Jesucristo está realizando este sacrificio, lo hizo para que nosotros tuviéramos la salvación. Sí, y sabemos que la salvación es un regalo de parte de Dios. Salvación es un regalo, o sea, nosotros no tenemos que esforzarnos tanto. ¿Por qué? Y cuando llegamos con una persona y le decimos, hombre, es que Dios te está ofreciendo este regalo por parte... ¿Un regalo? ¿Cómo? ¿Así tan fácil? Pues así fue muy fácil. Ahí pusieron al Señor Jesucristo y le hicieron así con un plumero y ahí está pagando nuestra salvación. No, o sea, fue un sacrificio completo, fue desde la forma como lo estuvieron tratando, los latigazos, tenerlo sobre la cruz, o sea, todo eso fue lo que pagó por mi salvación. Entonces ahora ya no tengo pretexto, ya no puedo decir, qué fácil, ¿no? Sí, tú lo ves fácil porque lo estás viendo desde aquí. Pero ponte en aquellos zapatos. O sea, fíjate todo lo que pasó el Señor Jesucristo. El mismo Dios al ofrecer a su Hijo. O sea, yo no puedo imaginarme. A veces yo he visto en Facebook unas señoras que están desgarradas. O sea, llori diciendo, es que hace como 1 hora me robaron a mi hijo. Y no lo encuentro, quiero que me ayuden. Pero únicamente se lo robaron. Todavía no sabe ella de todas las averías que le van a hacer a su criatura, pero ella ya está sufriendo, ya está desgarrada. O sea, nomás imagínense el dolor del mismo Dios cuando está ofreciendo a su hijo y él mismo está viendo cómo está siendo tratado. El mismo Señor, o sea, cuando el Señor Jesús está ahí en esa cruz, él podía haber dicho, quiero recordarles un evento atrás,
Pero cuando arrestaron al Señor Jesús, Pedro sacó una espada y él dijo esto: ¿a poco crees que si yo pidiera a Dios más de quién sabe qué tantas legiones de ángeles, Él no me las daría? O sea, el Señor Jesús tenía el poder para hacer esto, para decirle a Dios: ¿sabes qué? Mejor hacemos una racita nueva, algo que sea un poco mejorcito. Podría haber dicho eso. Podría haber dicho: dame una buena cantidad de ángeles y destrúyeme a estos bárbaros, porque quién sabe, cuando los hicimos, creo que nos equivocamos en algún ingrediente. Él podía haber hecho eso, pero no. Aquí está Él pagando por la salvación de la humanidad. O sea, Él no está volteando a ver a los humanos por cada una de las por sus cualidades, diciendo: ¿cómo no voy a pagar por este muchacho que es tan buen muchacho? ¿Cómo no voy a pagar por aquel? Pero ¿a poco voy a pagar por Caleb o por Esteban? No, o sea, él no está notando, Él no está viendo las cosas que tenían cada una de las personas. No, Él en general está diciendo: yo voy a pagar por ellos, desde el momento que son pecadores. Son abominables ante los ojos de Dios. Pero aún así, ahí está el Señor Jesús diciendo: aquí está mi pago. Está el Señor pagando por la salvación de la humanidad. Por su llaga, dice, por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, tuvimos salvación, tenemos salvación. Ahora, y cuando decimos por su llaga, es que le hicieron una rajadita ahí por accidente. Pero esa llaga no serán aquellos azotes cuya punta tenían amarrados huesitos y pedazos de fierro. Por esa llaga, por la llaga que realizaron eso, fue por lo que nosotros fuimos curados, por lo que nosotros tuvimos la oportunidad de ser salvos. Ahí está el Señor Jesucristo pagando por cada uno, con cada uno de esos azotes, algo que nosotros teníamos que haber cubierto. Es decir, quiero llevarlos por favor a Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, el presente de Dios, el regalo de Dios por parte de Dios es vida eterna. Y es vida eterna, no es porque esté tomando en cuenta que, es que este hermano toca la guitarra muy bonito, o porque canta muy bonito, o porque predica muy bonito, o porque barre muy bonito, o porque... No. Es un regalo directamente para el pecador, para cada uno de nosotros. Y yo creo que en esta tarde, o sea, cada uno debemos de estar pensando en esto. O sea, yo no puedo hacer nada para pagar lo que fue realizado por mí. Porque aunque yo hiciera los sacrificios que a veces se escucha que está haciendo personas por alcanzar esto, ¿saben qué? Nunca vamos a poder pagar el sacrificio realizado por cada uno de nosotros. Nunca. O sea, pero lo que sí podemos hacer es llegar ante Dios y agradecerle: Señor, ¿sabes qué? Muchas gracias, porque aunque yo no puedo pagar, pero yo puedo trabajar, yo puedo servirte a ti. Yo creo que es nuestra oportunidad para dedicar nuestra vida, para dedicar aún nuestro trabajo, cada una de las cosas que realizamos, que lleve el sello de: esto es para ti, Señor. Amén. Dios les bendiga.
Vamos a tener una oración para terminar. Señor, te alabamos a ti porque reconocemos tu grandeza y tu majestad. Y gracias, Señor, por las cosas tan maravillosas que tú has hecho para cada uno de tus hijos. Y en esta hora quiero suplicar, Señor, que tú seas quien trabajes en nuestros corazones y que nos hagas, Señor, hijos agradecidos a ti. Te alabamos y reconocemos tu grandeza, tu bondad, tu amor tan grande. Gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.